Hoy les voy a contar del pueblo de mi familia. Vera de Moncayo es un pueblo que está a casi 80 kilómetros de Zaragoza, en España, y desde allí, con tan solo 13 años y a principios del siglo XX, mi bisabuelo cruzó el Atlántico, dejó ese pueblo y se vino a Buenos Aires, Argentina. En el año 2015 tuve la suerte de conocer a quien es la protagonista de esta historia, María Jesús. La conocí a través de un grupo de Facebook del pueblo y descubrí que estaba realizando una tarea impresionante. Estaba nada más y nada menos que digitalizando los documentos parroquiales del pueblo con el apoyo de profesionales y de la Diputación Provincial de Aragón. Estos documentos se llaman Quinque Libri, son los que recopilan los bautismos, comuniones, confirmaciones, matrimonios y extremaunciones de todos los vecinos del pueblo. Gracias a esa información fue que María Jesús ayudó a reconstruir mi historia familiar y descubrió, entre otras cosas, que mi bisabuelo había tenido un hermanito que falleció a los 20 días y que mi bisabuelo, por ejemplo, también había tenido una primera esposa y un hijo de los cuales mi abuelo jamás había escuchado. Lo más curioso de todo fue la conclusión a la que arribó María Jesús. Descubrió que su tío Ernesto Hueso García era nada más y nada menos que primo segundo de mi abuelo Ángel. Esto quería decir que la familia de María Jesús y mi familia eran familia. ¿Se entendió? 3 años después, en enero de 2018, tuve la oportunidad de viajar a Zaragoza y conocer en persona a María Jesús y a su familia, a su marido Luis y a sus hijas María y Cristina. Y ellos, con mucho amor, nos recibieron en su casa, nos pudimos hospedar con ellos y nos llevaron a conocer no solo el pueblo de Vera de Moncayo, sino Zaragoza y diferentes localidades de Aragón. Así que de esta forma arrancamos nuestro recorrido por Aragón, España, con nuestra cámara en mano. Mira, esto es Vera. Otra bodega. Mira, Vera, que llegamos a Vera. Que llegamos a Vera, Nicolás. Que te pone la carne de gallina. Sí. Pero primero vamos a hablar de la historia de Vera de Moncayo. Y para hablar de la historia de Vera tenemos que hablar sí o sí de la Oruña. En el año 200 a.C., los celtíberos se instalaron en el valle del río Welcha y construyeron los primeros poblados. De esta forma se fundó Oruña, que es considerado el poblado matriz de Vera de Moncayo. Pero en torno al año 180 a.C., los romanos llegaron al Moncayo y derrotaron a los celtíberos. Sin embargo, este pueblo logró subsistir un poco más porque pactó su autonomía a cambio de pagar tributos a Roma y contribuir con sus hombres a las legiones. Sin embargo, Oruña tuvo un final, no se sabe a ciencia cierta cuándo ni cómo, pero muchos historiadores creen que abandonó su posición defensiva y se instaló en lo que actualmente es Vera de Moncayo. Por eso es que muchos historiadores creen que los habitantes de Oruña son en realidad los antepasados de los pobladores de Vera de Moncayo. Después de los romanos vinieron los musulmanes, que en el año 711 después de Cristo cruzaron el estrecho de Gibraltar e invadieron la península ibérica. Llegaron hasta lo que se denominó la Marca Superior en el valle del río Ebro, justo en el límite con el condado de Barcelona y el reino de Navarra. Los musulmanes, durante su invasión a la península ibérica, habitaron las tierras del Moncayo y ocuparon los principales núcleos de población. Aprovecharon toda la infraestructura hidráulica que habían dejado los romanos y hasta la perfeccionaron. Luego vino la reconquista cristiana. En el año 1119, el rey aragonés Alfonso I el Batallador reconquistó las tierras del Moncayo y a partir de allí toda la región fue herencia de diferentes señores feudales, hasta que en febrero del año 1172 el rey de Aragón, Alfonso II, le donó el pueblo al monasterio de Veruela. Pero los cristianos se encontraron con un problema. La tierra cultivable del Valle del Moncayo estaba habitada por los musulmanes, así que decidieron comprar diferentes parcelas al sur del valle y trasladar a la mayoría musulmana a lo que actualmente es Alcalá de Moncayo, a tan solo 5 kilómetros de Vera. Los pocos musulmanes que quedaron tuvieron la condición de exaricos. ¿Qué significa esto? Eran una suerte de siervos de la gleba moros con condiciones de semi-esclavitud que estaban anclados a la tierra donde vivían y carecían de absolutamente cualquier derecho individual.
Un documento fechado en el año 1194 testimonia lo que fue la entrega del rey Alfonso II de Aragón de todos los bienes de los musulmanes de la villa al monasterio de Veruela. Esto significó casi la desaparición completa de los musulmanes del pueblo. Vera de Moncayo también tuvo dos repoblaciones a falta de una. La primera se dio a finales del siglo XIII con las guerras fronterizas entre los reinos de Castilla y Aragón que hicieron que la zona quedara despoblada. Esto hizo que en el año 1288 se diera la primera repoblación, con tan solo 48 hombres y 12 mujeres que provenían de los Pirineos aragoneses, de Navarra, algunos francos, y casi definitivamente desaparecieron por completo los musulmanes. Sin embargo, a mediados del siglo XIV, la peste negra y las guerras entre Pedro IV de Aragón y Pedro I de Castilla devastaron la zona. Las tropas de Castilla arrasaron con todo lo que encontraron a su paso y por eso Vera de Moncayo estuvo abandonada por varios años, hasta que en el año 1368 fue repoblada ya definitivamente con 32 familias que venían de las localidades vecinas y algunas de Francia. Vera estuvo bajo dominio del monasterio de Veruela durante siglos, hasta que en el año 1836 se dio lo que se llamó la desamortización de Mendizábal, que era un ministro que resolvió disolver todas las comunidades religiosas que no se dedicaban a la beneficencia. Sus propiedades pasaron a ser bienes nacionales y sus bienes se pusieron inclusive a subasta pública. Ahora los vecinos podían dejar de pagar el diezmo al monasterio, sí tuvieron que empezar a pagar unos impuestos estatales un poco más elevados, pero así toda la actividad económica explotó. La principal actividad del pueblo se tornó la vid. De hecho, la industria creció tanto que los franceses cruzaban los Pirineos y se dirigían a Vera para comprar los vinos. Todo este contexto generó que en el año 1900 Vera de Moncayo tuviera su pico máximo de población, un total de 1.100 habitantes. Pero todo cambió cuando comenzó la crisis de la filoxera, que es un insecto que ataca los cultivos y destruye por completo todos los viñedos. Esto, sumado al retroceso de otros cultivos, generó una crisis económica muy violenta para el pueblo. Y de hecho, en el censo del año 1910, Vera de Moncayo ya contaba con 300 habitantes menos. Y así es que entre el año 1910 y 1912 un total de 70 personas abandonaron el pueblo y emigraron a América, especialmente a la Argentina. Entre esas 70 personas se encontraba mi familia. Esta foto que me dio mi abuelo fue sacada en este lugar. Es la misma reja. Y esta foto fue tomada en este lugar. Aún se mantienen algunas de las piedras de la pared. Esta es la pared de la iglesia. Esta es la calle Hospital donde vivía mi tatarabuela Juana, la abuela de mi abuelo. Y hasta acá hemos llegado con este video, espero que les haya gustado. En los próximos días voy a estar subiendo fotos y videos no solo de Vera de Moncayo, sino de las distintas localidades de Aragón que recorrimos y de Zaragoza, por supuesto. Quiero dedicarle este video a mi abuelo que nunca pudo conocer esta historia y también muy especialmente a esta familia que encontré en España que están pasando un momento muy difícil por esto del coronavirus. Así que espero que se cuiden mucho y nos encontramos en la próxima. Gracias.